Hay algo que me tomó muchos años entender, algo que cambió completamente mi relación con el dinero, con el trabajo, con la manera en que veo cada moneda que entra y sale de mis manos. Y es que durante mucho tiempo, como quizás te pasa a ti en este momento, yo creía que la fe y las finanzas eran dos mundos separados, que hablar de dinero era algo mundano, casi sucio, algo que no debía mezclarse con lo espiritual, pero estaba profundamente equivocado. Y hoy quiero compartir contigo lo que descubrí, porque sé que hay muchas personas allá afuera que están luchando. Personas que trabajan duro, pero el dinero nunca alcanza. Personas que sienten que por más que se esfuerzan, algo siempre sale mal. Personas que viven con esa angustia constante de no saber cómo van a llegar a fin de mes. Si eres una de esas personas, quiero que sepas que este mensaje es para ti y quiero que sepas que hay esperanza. La Biblia es el libro que muchos tienen en sus casas, pero pocos realmente estudian. Contiene una sabiduría financiera que supera cualquier libro de economía moderna. Los principios que encontramos en sus páginas han funcionado durante miles de años, en todas las culturas, en todas las épocas. Y la razón es simple. Fueron diseñados por quien creó todo, incluyendo los recursos, incluyendo el trabajo, incluyendo la capacidad humana de producir y multiplicar. El primer hábito que quiero compartir contigo es quizás el más contraintuitivo de todos, pero también el más poderoso. Se trata de dar antes de recibir. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo voy a dar si apenas tengo para mí mismo? ¿Cómo voy a soltar algo cuando estoy tratando desesperadamente de acumular? Pero precisamente ahí está el misterio. La Biblia nos enseña que hay una ley espiritual que funciona de manera opuesta a la lógica humana. Cuando damos, activamos algo en el universo. Cuando soltamos con generosidad, abrimos canales que estaban cerrados. No se trata de dar para manipular a Dios o para comprar bendiciones. Se trata de entender que el dar nos libera de la esclavitud del dinero. Nos recuerda que somos administradores, no dueños. Nos conecta con un flujo de provisión que va más allá de nuestros propios esfuerzos. Yo recuerdo una época en mi vida en que estaba pasando por una situación económica muy difícil y alguien me habló de este principio. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo voy a dar si no tengo? Pero algo en mi interior me dijo que lo intentara. Y empecé pequeño, muy pequeño, pero empecé. Y lo que sucedió después, no puedo explicarlo con palabras. No fue que de repente me cayó dinero del cielo, fue algo más profundo. Mi relación con el dinero comenzó a cambiar. Mi angustia comenzó a disminuir. Y poco a poco, de maneras que nunca hubiera imaginado, las puertas comenzaron a abrirse. El segundo hábito tiene que ver con algo que la Biblia llama diligencia. Y esta palabra es mucho más profunda de lo que parece. Ser diligente no es simplemente trabajar duro, es trabajar con propósito, es trabajar con excelencia, es hacer cada tarea, por pequeña que sea, como si la estuvieras haciendo para Dios mismo. La Biblia dice que la mano de los diligentes enriquece. No dice que la mano de los que tienen suerte. No dice que la mano de los que nacieron en familias ricas. Dice que la mano de los diligentes. Eso significa que hay algo en tu control. Hay algo que puedes hacer hoy, mañana, cada día, que va a cambiar tu situación. He conocido personas que esperan que su situación económica cambie, pero no están dispuestas a cambiar sus hábitos de trabajo. Esperan resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Pero la diligencia implica levantarse cuando otros duermen. Implica seguir trabajando cuando otros se rinden. Implica buscar maneras de mejorar, de aprender, de crecer. No es esclavitud al trabajo, es excelencia en el trabajo. Hay una diferencia enorme. El tercer hábito es uno que nuestra sociedad moderna ha olvidado casi por completo. Se llama contentamiento. Y antes de que pienses que esto significa conformismo o falta de ambición, déjame explicarte, el contentamiento bíblico no significa que no debas desear mejorar tu situación. Significa que mientras trabajas por mejorar, encuentras paz en donde estás. Significa que no permites que la falta de ciertas cosas te robe la alegría de las cosas que sí tienes. Significa que dejas de compararte constantemente con otros y empiezas a agradecer tu propio camino. La falta de contentamiento es una de las principales causas de los problemas financieros. Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera nos importan.
Vivimos en una carrera constante por tener más, por aparentar más, por demostrar algo que en el fondo sabemos que es vacío. Pero cuando aprendes el arte del contentamiento, algo mágico sucede. Dejas de gastar en cosas innecesarias. Empiezas a valorar lo que realmente importa. Y paradójicamente es desde ese lugar de paz que las verdaderas bendiciones comienzan a llegar. El cuarto hábito tiene que ver con la planificación. La Biblia está llena de ejemplos de personas que planificaron sabiamente para el futuro. José en Egipto es quizás el más conocido. Durante 7 años de abundancia, guardó provisiones para los 7 años de escasez que vendrían después. No fue improvisación, fue planificación divina ejecutada con disciplina humana. Y gracias a esa planificación, no solo él sobrevivió, sino que salvó a naciones enteras. ¿Cuántos de nosotros vivimos sin ningún plan financiero? ¿Cuántos gastamos todo lo que entra sin pensar en el mañana? ¿Cuántos esperamos que las emergencias simplemente no sucedan porque no tenemos cómo enfrentarlas? Pero la sabiduría bíblica nos llama a ser como la hormiga, que guarda en verano para tener en invierno. Nos llama a pensar a largo plazo. Nos llama a ser previsores, no imprudentes. Esto no significa vivir con miedo al futuro. Significa vivir con sabiduría en el presente. Significa que de cada ingreso que recibas, apartes algo para tiempos difíciles. Significa que tengas claridad sobre tus gastos, tus deudas, tus metas. Significa que dejes de vivir a ciegas y empieces a caminar con un mapa. El quinto hábito es evitar las deudas innecesarias. La Biblia dice que el que toma prestado es esclavo del que presta. Y esa es una verdad que millones de personas experimentan cada día. La esclavitud moderna no viene con cadenas de hierro. Viene con tarjetas de crédito, con préstamos con intereses abusivos, con la trampa del compre ahora y pague después. Yo no estoy diciendo que toda deuda sea mala. Hay deudas que pueden ser herramientas para crecer, como una deuda para educación o para un negocio bien planificado. Pero las deudas de consumo, esas que contraemos para comprar cosas que no necesitamos, esas son cadenas que nos atan y nos impiden avanzar. Cada peso que pagas en intereses es un peso que no puedes usar para construir tu futuro. Cada deuda que cargas es un peso que te hace caminar más lento. Si estás endeudado en este momento, no te desesperes. Pero sí toma la decisión hoy de comenzar a salir de esa esclavitud. Haz un plan, prioriza, sacrifica lo temporal para ganar lo permanente. Y sobre todo, no sigas cavando el hoyo más profundo. El primer paso para salir de un pozo es dejar de cavar. El sexto hábito es uno que la sociedad actual considera anticuado, pero que la Biblia presenta como fundamental. Se trata del trabajo honesto. Vivimos en una época donde muchos buscan atajos, donde el dinero fácil parece más atractivo que el dinero ganado con esfuerzo, donde la corrupción, el engaño, las trampas parecen ser el camino rápido hacia la prosperidad. Pero la Biblia es clara. Las riquezas obtenidas con engaño disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hay algo en el dinero ganado de manera deshonesta que lo hace escurridizo. Viene fácil y se va fácil. No permanece, no construye, no satisface. En cambio, el dinero ganado con trabajo honesto, aunque venga más lento, viene con bendición, viene con paz. Viene con la satisfacción de saber que lo que tienes lo obtuviste de manera correcta. No te dejes seducir por los caminos cortos. No comprometas tu integridad por unas monedas. Al final del día, podrás mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quién eres. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero mal habido. El séptimo hábito tiene que ver con la administración sabia de lo que ya tienes. La Biblia cuenta una historia sobre un hombre que le dio talentos a sus siervos antes de partir de viaje. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Los primeros 2 multiplicaron lo que recibieron. El tercero simplemente lo enterró por miedo. Cuando el Señor regresó, recompensó abundantemente a los que habían multiplicado y quitó lo poco que tenía al que no hizo nada con ello. Esta historia tiene muchas enseñanzas, pero una de las principales es esta: Dios te ha dado recursos. Quizás no sean muchos, quizás sientas que te tocó menos que a otros, pero la pregunta no es cuánto tienes, sino qué estás haciendo con lo que tienes. ¿Estás multiplicando o estás enterrando? ¿Estás administrando sabiamente o estás desperdiciando lo poco que te fue confiado? He conocido personas con ingresos enormes
que viven en problemas financieros constantes porque no saben administrar. Y he conocido personas con ingresos modestos que viven con dignidad y paz porque han aprendido a multiplicar cada peso. La diferencia no está en cuánto entra, la diferencia está en cómo lo manejas. El octavo hábito es buscar sabiduría antes de tomar decisiones financieras importantes. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cuántas personas han perdido todo por tomar decisiones impulsivas? Por invertir en algo sin investigar. Por confiar en promesas de riqueza rápida que resultaron ser estafas. Por no escuchar a quienes tenían más experiencia. La humildad de buscar consejo es una de las marcas de las personas verdaderamente sabias. No creen que lo saben todo. No se lanzan a ciegas. Preguntan, investigan, escuchan y solo después de haber considerado múltiples perspectivas, toman sus decisiones. Eso no garantiza que nunca cometerán errores, pero reduce dramáticamente las probabilidades de desastres evitables. Si estás considerando una inversión importante, una compra grande, un cambio de trabajo, un negocio nuevo, no te apresures. Busca a personas que hayan caminado ese camino antes. Escucha tanto a los que tuvieron éxito como a los que fracasaron. Aprende de la experiencia de otros para no tener que pagar el precio de aprender solo de tus propios errores. El noveno hábito es algo que la Biblia llama fidelidad en lo poco. Antes de que Dios te confíe mucho, quiere ver cómo manejas lo poco. Muchas personas sueñan con ganar la lotería, con recibir una herencia, con que les llegue una gran suma de dinero que resuelva todos sus problemas. Pero la verdad es que si no has aprendido a manejar poco, tampoco sabrás manejar mucho. Las estadísticas muestran que un porcentaje altísimo de personas que ganan la lotería terminan en peores condiciones económicas que antes de ganarla, porque el dinero en manos de alguien sin sabiduría financiera es como agua entre los dedos. Se escapa sin importar cuánto sea. Por eso, en lugar de soñar con grandes cantidades, enfócate en ser fiel con lo que ya tienes. Si ganas 100, aprende a administrar esos 100 con sabiduría. Si ganas 1000, aplica los mismos principios. Y cuando llegue el momento de manejar más, porque llegará si eres fiel, estarás preparado para no perderlo. El décimo hábito, y quizás el que engloba a todos los demás, es poner a Dios en el centro de tus finanzas. La Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. No dice que busquemos primero el dinero y después a Dios. No dice que cuando tengamos resuelto lo económico, entonces nos dediquemos a lo espiritual. Dice que el orden correcto es al revés. Esto puede sonar abstracto, pero tiene aplicaciones muy prácticas. Significa que tus decisiones financieras están guiadas por principios eternos, no por la codicia del momento. Significa que no estás dispuesto a comprometer tu integridad por dinero. Significa que reconoces que todo lo que tienes viene de arriba y que eres un administrador, no un dueño. Significa que tu seguridad no está en tu cuenta bancaria, sino en quien te la dio. Cuando pones a Dios en el centro, algo cambia en tu interior. La ansiedad disminuye. La codicia pierde su poder. Las prioridades se aclaran. Y desde ese lugar de paz espiritual tomas mejores decisiones financieras. No porque estés tratando de manipular al cielo para que te bendiga, sino porque estás alineado con los principios que hacen que las bendiciones fluyan naturalmente. Estos 10 hábitos no son fórmulas mágicas. No van a cambiar tu situación de la noche a la mañana. Pero si los aplicas con constancia, si los conviertes en parte de tu vida diaria, si permites que transformen no solo tu cuenta bancaria, sino tu corazón, verás cambios que nunca imaginaste posibles. Yo lo he vivido. He visto a personas que estaban en la ruina total levantarse aplicando estos principios. He visto familias que vivían ahogadas en deudas encontrar libertad financiera. He visto negocios que parecían condenados al fracaso florecer cuando sus dueños alinearon sus prácticas con la sabiduría bíblica. No es magia, es obediencia. No es suerte, es disciplina. No es casualidad, es siembra y cosecha. Quiero que entiendas algo importante. El dinero en sí mismo no es malo. La Biblia no condena la riqueza. Lo que condena es el amor al dinero. Lo que condena es poner las riquezas en el lugar que solo Dios debe ocupar. Lo que condena es obtener dinero de maneras deshonestas o usarlo de maneras egoístas. Pero el dinero bien habido y bien usado es una herramienta poderosa. Puede alimentar a tu familia, puede educar a tus hijos, puede ayudar a los necesitados,
puede construir proyectos que beneficien a muchos. Puede ser una bendición en tus manos si aprendes a manejarlo con sabiduría. Por eso estos hábitos son tan importantes. No para que te vuelvas rico y te olvides de todo lo demás, sino para que tengas los recursos necesarios para cumplir el propósito para el que fuiste creado. Para que no estés tan preocupado por sobrevivir que no tengas energía para vivir de verdad. Para que puedas ser de bendición para otros en lugar de ser una carga. Hay algo que aprendí en mi camino por la vida y que quiero dejarte grabado en el corazón. La prosperidad verdadera no se mide solo en números, se mide en paz, se mide en relaciones saludables, se mide en propósito, se mide en la capacidad de dormir tranquilo por las noches sabiendo que estás en el camino correcto. He conocido personas millonarias que viven atormentadas y he conocido personas con recursos modestos que viven en una abundancia que el dinero no puede comprar. La diferencia está en el corazón, la diferencia está en los principios. La diferencia está en haber entendido que la vida es mucho más que acumular cosas. Pero también he visto el otro extremo, personas que espiritualizan la pobreza como si fuera una virtud, que creen que ser pobre los hace más santos, que rechazan la prosperidad como si fuera algo sucio. Eso tampoco es bíblico. Dios quiere que tengas lo necesario y más. Quiere que prosperes. Quiere que tengas para dar. Pero quiere que esa prosperidad venga acompañada de sabiduría, de generosidad, de un corazón que reconoce de dónde vienen todas las cosas buenas. Así que, si estás pasando por dificultades económicas en este momento, no te desesperes. Hay un camino. Estos hábitos que te he compartido son ese camino. No son atajos. No son promesas de riqueza instantánea. Son principios probados por el tiempo que, si los aplicas con paciencia y constancia, transformarán tu situación. Empieza hoy, no mañana, no cuando las cosas mejoren. Hoy, con lo poco o mucho que tengas, con la situación en la que estés, da el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, y antes de que te des cuenta, estarás en un lugar completamente diferente. La Biblia está llena de historias de personas que pasaron de la escasez a la abundancia, de personas que estaban en el fondo y fueron levantadas, de personas que parecían no tener esperanza y terminaron siendo ejemplos de prosperidad. Y si Dios lo hizo con ellos, puede hacerlo contigo. No estás solo en este camino, no estás abandonado, no estás destinado a vivir siempre en estrechez. Hay un propósito para tu vida que incluye tener los recursos necesarios para cumplirlo. Y ese propósito se activa cuando decides vivir de acuerdo a los principios que te fueron dados desde el principio de los tiempos. Yo creo en ti, creo en tu capacidad de cambiar. Creo que si has llegado hasta aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. Hay algo en tu interior que está listo para despertar. Hay una semilla de transformación que está esperando ser regada. Y hoy, con estas palabras, con estos principios, estás recibiendo el agua que esa semilla necesitaba. Levántate, sacúdete el polvo de los fracasos pasados. Deja atrás la vergüenza de los errores cometidos. Hoy es un nuevo día. Hoy es el primer día del resto de tu historia financiera. Y esa historia puede ser completamente diferente si decides vivirla de acuerdo a la sabiduría que nunca falla. El dinero va y viene. Las circunstancias cambian. Los mercados suben y bajan, pero los principios permanecen. Y quien construye su vida financiera sobre principios eternos, construye sobre roca, no sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, porque vendrán, su casa permanecerá en pie. Eso es lo que deseo para ti. No solo que tengas más dinero, aunque también lo deseo, sino que tengas la sabiduría para manejarlo. Que tengas la paz que viene de saber que estás en el camino correcto. Que tengas la libertad de no ser esclavo de las deudas ni del consumismo. Que tengas la generosidad de poder bendecir a otros. Que tengas la seguridad de saber que tu provisión no depende solo de tus fuerzas, sino de quien prometió nunca dejarte ni abandonarte. Esa es la verdadera prosperidad. Esa es la economía del reino. Esa es la vida abundante que te fue prometida y que hoy puedes comenzar a vivir, dar antes de recibir, trabajar con diligencia, cultivar el contentamiento, planificar para el futuro, evitar las deudas innecesarias, trabajar con honestidad, administrar sabiamente, buscar consejo, ser fiel en lo poco y poner a Dios en el centro. 10 hábitos, 10 llaves, 10 puertas hacia una vida financiera diferente. La decisión es tuya. El momento es ahora.
El camino está frente a ti. Solo tienes que dar el primer paso. Y cuando lo hagas, cuando comiences a caminar en estos principios, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que no estabas caminando solo, que había alguien a tu lado todo el tiempo, esperando que le permitieras guiarte. Y con esa guía no hay crisis que pueda destruirte, no hay escasez que pueda definirte, no hay obstáculo que pueda detenerte. Tu historia financiera está a punto de cambiar. No porque el mundo vaya a cambiar, sino porque tú vas a cambiar. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a transformarse. Ese es el poder de vivir de acuerdo a principios eternos. Ese es el secreto que los sabios de todas las épocas han conocido. Ese es el camino que hoy se abre delante de ti. Camínalo, vívelo, y verás con tus propios ojos cómo lo imposible se vuelve posible, cómo lo escaso se vuelve abundante, cómo lo que parecía perdido es restaurado. Quiero profundizar un poco más en cada uno de estos hábitos porque sé que la diferencia entre saber algo y vivirlo está en los detalles. Cuando hablo de dar antes de recibir, no me refiero únicamente al diezmo, aunque el diezmo es importante, me refiero a una actitud de vida, una disposición del corazón que está siempre buscando maneras de bendecir a otros. Puede ser dar tu tiempo a alguien que lo necesita, puede ser compartir tu conocimiento con quien está empezando, puede ser ofrecer una palabra de aliento en el momento justo. La generosidad no se mide solo en dinero, se mide en todo lo que eres y todo lo que tienes. He visto personas que no tienen mucho materialmente, pero que son increíblemente generosas con lo que sí tienen. Y he visto cómo esa generosidad les abre puertas que el dinero jamás podría abrir. Porque cuando das, estás sembrando. Y toda semilla, en su debido tiempo, produce cosecha. No siempre de la manera que esperas. No siempre en el momento que quieres. Pero la cosecha llega. Siempre llega. La diligencia, por otro lado, es un hábito que se construye día a día. No se trata de trabajar hasta el agotamiento. Se trata de trabajar con propósito. Cada mañana cuando te levantas, tienes una elección. Puedes hacer lo mínimo necesario para sobrevivir o puedes dar lo mejor de ti en cada tarea. Los diligentes eligen lo segundo. No porque alguien los esté vigilando, sino porque entienden que su trabajo es una ofrenda. Es la manera en que contribuyen al mundo. Es su forma de dejar huella. Yo he pasado por trabajos que no me gustaban, trabajos que parecían no tener sentido, trabajos que sentía que estaban muy por debajo de mi potencial, pero aprendí que incluso en esos lugares la diligencia marca la diferencia. Las personas que trabajan con excelencia son notadas, las puertas se abren para ellas, las oportunidades las encuentran. No por suerte, sino porque han demostrado que son confiables, que entregan más de lo que se espera, que pueden ser promovidas a mayores responsabilidades. El contentamiento es quizás el hábito más difícil de cultivar en nuestra época. Vivimos bombardeados por publicidad que nos dice que necesitamos más, que lo que tenemos no es suficiente, que hay algo allá afuera que nos va a hacer finalmente felices. Y caemos en la trampa una y otra vez. Compramos el teléfono nuevo, el auto nuevo, la ropa nueva, pensando que esta vez sí, esta vez vamos a sentirnos satisfechos. Pero la satisfacción dura unos días, a veces unas horas, y luego volvemos a sentir ese vacío que nos empuja a buscar la siguiente compra. El contentamiento rompe ese ciclo. No porque te vuelvas conformista, sino porque aprendes a distinguir entre necesidades reales y deseos fabricados. Aprendes a disfrutar lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Aprendes que la felicidad no está en las cosas, sino en las relaciones, en el propósito, en la paz interior. Y cuando llegas a ese punto, el dinero deja de controlarte, tú empiezas a controlarlo a él. La planificación financiera puede sonar aburrida, pero es absolutamente esencial. Sin un plan, el dinero simplemente se escapa. No sabes a dónde va, no entiendes por qué nunca alcanza. Vives en una niebla financiera que te mantiene constantemente ansioso. Pero cuando te sientas y haces un presupuesto, cuando sabes exactamente cuánto entra y cuánto sale, cuando asignas cada peso a un propósito específico, algo cambia. Sientes control, sientes dirección, sientes que finalmente estás al mando de tu barco en lugar de ser arrastrado por las olas. No tiene que ser complicado. Puede ser tan simple como una hoja de papel donde escribes tus ingresos y tus gastos. Lo importante es que lo hagas. Que dejes de vivir a ciegas y empieces a vivir con intención. Que cada peso que gastes sea una decisión consciente, no un impulso momentáneo. Sobre las deudas, quiero ser muy claro.
Si ya estás endeudado, no te estoy condenando. Muchas veces las deudas vienen por circunstancias fuera de nuestro control, enfermedades, pérdida de empleo, emergencias familiares. La vida a veces nos pone en situaciones donde no hay otra opción, pero una cosa es caer en deuda por circunstancias y otra muy diferente es cavar tu propia tumba financiera por falta de disciplina. El camino para salir de las deudas es uno solo: gastar menos de lo que ganas y usar la diferencia para pagar lo que debes. Suena simple, pero requiere sacrificio. Requiere decir no a cosas que quieres. Requiere vivir por debajo de tus posibilidades durante un tiempo. Requiere paciencia, porque no va a suceder de la noche a la mañana. Pero cada deuda que pagas es un eslabón de cadena que rompes. Cada mes que avanzas es un paso más hacia la libertad. Y cuando finalmente llegues a ese día en que no debas nada a nadie, entenderás que cada sacrificio valió la pena. El trabajo honesto parece un principio obvio, pero la cantidad de personas que lo ignoran es alarmante. Vivimos en una cultura que celebra a quien gana más, sin importar cómo lo gane, que admira la riqueza sin preguntar de dónde vino, que considera ingenioso al que encuentra atajos, aunque esos atajos impliquen pisotear a otros. Pero la Biblia es clara: hay una maldición sobre el dinero mal habido. No permanece, no satisface, no construye legado. Las riquezas obtenidas con engaño son como agua en un recipiente roto. Por más que llegue, siempre se escapa. En cambio, el dinero ganado con trabajo honesto viene con bendición. Viene con la satisfacción de saber que lo mereces. Viene con la paz de poder mirar a tus hijos a los ojos y enseñarles con tu ejemplo. La administración sabia es un arte que se aprende. Nadie nace sabiendo manejar el dinero. Es una habilidad que se desarrolla con práctica, con errores, con correcciones. Lo importante es estar dispuesto a aprender, leer sobre finanzas personales. Escuchar a quienes han logrado lo que tú quieres lograr. Probar diferentes métodos hasta encontrar el que funcione para ti. Y aquí entra el hábito de buscar consejo. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Ninguno de nosotros puede ver todos los ángulos. Pero cuando nos rodeamos de personas sabias, cuando tenemos la humildad de preguntar y escuchar, multiplicamos nuestra perspectiva. Vemos peligros que solos no veríamos. Descubrimos oportunidades que solos nos perderíamos. No tengas miedo de admitir que no sabes algo. No tengas vergüenza de pedir ayuda. Las personas más exitosas que conozco son también las más dispuestas a aprender de otros. Entienden que la sabiduría colectiva siempre supera a la sabiduría individual. La fidelidad en lo poco es el fundamento de todo lo demás. Si no puedes manejar 100 pesos con sabiduría, tampoco podrás manejar 1.000.000. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres desordenado con poco, serás desastrosamente desordenado con mucho. Si eres generoso con poco, serás increíblemente generoso con mucho. Por eso, en lugar de soñar con grandes cantidades, enfócate en ser impecable con las pequeñas. Ahorra aunque sea una moneda. Presupuesta aunque tus ingresos sean mínimos. Da aunque sea de lo poco que tienes. Estos pequeños actos de fidelidad son los que construyen el carácter que podrá sostener la abundancia cuando llegue. Y finalmente, poner a Dios en el centro no es solo un concepto religioso, es el reconocimiento de que hay un orden en el universo, que hay principios que funcionan independientemente de si creemos en ellos o no, que cuando nos alineamos con esos principios, las cosas fluyen. Y cuando vamos en contra de ellos, todo se vuelve más difícil. El dinero puede ser un buen siervo, pero es un amo terrible. Cuando lo pones en el centro de tu vida, te esclaviza. Cuando lo pones en su lugar correcto, como una herramienta para cumplir propósitos mayores, te sirve. La diferencia está en el orden de tus prioridades. He llegado al final de lo que quería compartir contigo hoy, pero en realidad esto es solo el comienzo. Estos 10 hábitos son semillas que hoy estoy plantando en tu mente, en tu corazón, pero las semillas no producen fruto por sí solas. Necesitan ser regadas, necesitan ser cuidadas, necesitan tiempo para germinar. Tu trabajo a partir de hoy es regar estas semillas. Cada día, toma uno de estos hábitos y pregúntate cómo puedes aplicarlo. Empieza con el que te resulte más fácil. Logra una pequeña victoria. Luego pasa al siguiente y al siguiente. Y antes de que te des cuenta,
Habrás transformado completamente tu relación con el dinero. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Las cosas importantes de la vida toman tiempo, pero si perseveras, si te mantienes fiel a estos principios día tras día, mes tras mes, año tras año, llegarás a un lugar que hoy ni siquiera puedes imaginar. Yo creo en ti, creo en tu capacidad de cambiar, creo que estas palabras no llegaron a ti por casualidad. Hay un propósito, hay un plan y tú eres parte de él. Porque no hay nada demasiado difícil para quien tiene la sabiduría para actuar y la fe para confiar. Y hoy tú tienes ambas cosas. Hoy tú estás listo. Hoy tu transformación comienza. Y quiero dejarte con una última reflexión. El camino hacia la prosperidad financiera no es un camino solitario. Es un camino que se recorre mejor en comunidad. Busca personas que compartan estos valores. Rodéate de quienes te inspiren a ser mejor. Aléjate de quienes te arrastran hacia el consumismo vacío y las decisiones imprudentes. Tu entorno influye más de lo que crees en tus decisiones financieras. Si todos a tu alrededor viven endeudados y gastan sin control, será difícil que tú hagas diferente. Pero si te rodeas de personas sabias, de personas que practican estos principios, su influencia te elevará. Hoy marca un antes y un después en tu historia. Lo que hagas con estas palabras determinará si fueron solo información pasajera o semillas de transformación real. La decisión, como siempre, está en tus manos. Elige sabiamente.